10 de la mañana, 6 minutitos. Martín, hablamos de economía. Sí, vamos a hablar un poco de actividad económica, dólares y una situación particular que se vivió en las últimas semanas con el mercado, pero financiero en pesos, ¿sí? Pero arranquemos por la actividad económica. Ayer salió el dato del estimador mensual de actividad, el EMAE, del mes de mayo. Y como venimos viendo con estos datos, tienen como dos lecturas posibles, ¿sí? La lectura de la mirada interanual, ¿sí? ¿Qué pasó en mayo de este año respecto a mayo del año pasado? ¿Y qué pasó entre mayo y abril? Digo, ¿qué pasó en el último mes? Y ahí tenemos el mismo contraste que ya marcábamos en otras series o en otras lecturas que hacíamos también de este tipo de estadísticas. El EMAE, si bien interanual creció 5%, se contrae 0,1% respecto al mes de abril. Bueno, acá hay una primera cuestión a plantear, que es las comparaciones interanuales están siendo o están dejando un análisis complejo de entender o de desmenuzar. ¿Por qué? Bueno, porque los puntos de comparación de los años anteriores son muy malos en términos estadísticos, ¿sí? Primero, 2023 tuviste una primera parte del año muy marcada por la sequía, y entonces cualquier comparación que hagas del primer semestre del 2023 contra el 24, contra el 25, va a estar distorsionada por el efecto de la sequía. Segundo, el 2024 tuviste una actividad normal, pero claro, estadísticamente, como la contrastás contra el 2023, te da un salto muy fuerte, muy marcado en las estadísticas. Bueno, esto es lo que refleja el estimador mensual de actividad económica, que tiene una particularidad. Es un promedio que incluye a un montón de actividades que entran dentro de este estimador. No es que todas las actividades se mueven o funcionan de manera pareja. Obviamente el gobierno salió Toto Caputo a explicar que en realidad actualizando y ajustando la estadística, porque esta es una serie que suele mirarse para atrás para poder ajustar después, estamos perfectos, estamos bárbaros y estamos igual o mejor que el año pasado. Bueno, hay un montón de analistas de todos los sectores habidos y por haber que dicen, más que eso hay que entender que estamos ante una situación de actividad que se está amesetando, ¿sí? Actividad económica que se está planchando o estabilizando en un nivel que no es muy alto, ¿sí? De hecho, las curvas, dejemos de lado la curva azul, que es la que estamos viendo, que es la que muestra las interanuales, y ahí vemos los saltos muy violentos cuando contrastamos año contra año. Bueno, las otras dos curvas, que son la serie desestacionalizada y la tendencia, muestran que hay una especie de amesetamiento en la recuperación económica. ¿Esto quiere decir que esto vaya a empeorar? No lo sabemos. Pero hay, o sea, eso lo que muestra es que hay una especie de recuperación económica, ¿o yo estoy viendo mal? No estás viendo mal. Hay una recuperación económica, pero es una recuperación... ¿Motorizada por qué? Bueno, en principio por sectores que no necesariamente traccionan puestos de trabajo. Y esta es la gran cuestión. Veamos en la placa que sigue, que es la de CEPA, que lo que hace es comparar un promedio de la actividad económica, primero, entre el 2022 y el 2023, esto es últimos 2 años del gobierno anterior. La actividad económica se movía en torno al 150 del número de índice, 149. Bueno, hoy en promedio está en 147, está todavía 2 puntos abajo del promedio del gobierno anterior. Pero en la que le sigue, que responde un poco a lo que preguntabas recién, vemos que hay sectores que tienen una recuperación mucho más tenue, o incluso todavía no están recuperando, sino que están en caída, como por ejemplo construcción. Si cuando comparás la construcción, el sector construcción, en enero-mayo del 2025 contra enero-mayo del 2023, ves que la construcción está casi 15 puntos abajo, la actividad de la construcción. Industria manufacturera está casi 10 puntos abajo del primer semestre, de los primeros 5 meses del 2023. Comercio minorista y mayorista está casi 3 puntos debajo de el funcionamiento, de cómo se movía la actividad económica en los primeros 5 meses del 2023. Ahora, ¿cuáles son los que motorizan la recuperación económica? De un lado, intermediación financiera, 12 puntos arriba del mismo periodo. Explotación de minas y canteras, esto es extractivismo puro, 14,5. Agricultura, ganadería, con el efecto contraste de la sequía del 2023. Claro, cuando lo mirás comparado contra ese periodo, tenés casi un 50% de recuperación. Claro. Los primeros 3 sectores, que siguen dando en negativo comparado con el 2023, motorizan el 44% del empleo registrado privado. Claro. Mientras que los que están traccionando para arriba, los que están haciendo crecer la actividad económica, apenas el 9%. El 9%. Entonces, ahora se entiende. Tenés una dinámica en la cual la actividad económica en promedio crece, motorizada por sectores de baja demanda o de baja intensidad en puestos de trabajo, y entonces tenés esa paradoja. Pero está bueno saberlo porque evidentemente, digamos, el relato es la actividad económica sigue creciendo, está sostenida,
comida, Sí. bla, bla, bla. Y uno ve los gráficos y dice, efectivamente es así, cierto. ¿qué está pasando? Va para arriba. Lo que pasa que lo que motoriza esa subida, que después se hace un promedio, obviamente, son, digamos, 3 actividades que no mueven ningún tipo de posibilidad de crecimiento para los trabajadores. Exactamente, y por eso digo, no es que sea incierto, no es como a veces dicen cuando hay un dato que no nos gusta, dibujar, o no sé qué, Claro. no, el dato es correcto. Está bien. El estimador mensual de actividad económica arroja un incremento interanual de 5 puntos y de una caída del 0,1 en el mes de mayo. Es cierto, está bien el dato. Ahora, cuando vos mirás adentro de ese dato, tenés varias cuestiones a analizar. Como decía recién, una, el contraste interanual y el contraste de los últimos 2 años, que hace que la estadística del 2024 y del 2025 estén influenciadas por la sequía del 2023, que distorsiona toda la serie. Total, total. Y finalmente Porque eso es lo más importante, es lo que te tira para arriba el promedio. Exactamente, porque como veíamos recién en el último gráfico, el sector de agricultura, ganadería y pesca explica en un 49% de aumento en los últimos 2 años la reactivación o la recuperación del estimador mensual de actividad. Insisto, esto no quiere decir, no es pelearse con los números, es tratar de explicar un poco que hay números que aún siendo positivos, tienen hacia adentro una lectura que es preocupante, que es un programa económico que no contempla la generación de empleo, no contempla la generación de puestos de trabajo. Y puede ser que en el margen, y esto es por una cuestión estacional, por una cuestión específica de un mes, haya un proceso de recuperación de puestos de trabajo un mes. En la serie vos te Claro, vas a encontrar no es con una que tendencia. la actividad económica no promueve la generación de puestos de trabajo. Bien. Esta es una primera cuestión Si que lo me hiciera parece- el peronismo ya me estarían, trampa, trampa, trampa. Exactamente, alguien diría, che, pero pará, acá estás usando el dato para... Bueno, nada, con los datos no hay que pelearse, hay que tratar de entenderlos un Claro. poco y entender un poco, digo esto, que la actividad económica está agarrada o atada con alambres, basada en la intermediación financiera y la recuperación del agro por una cuestión estadística. Hay una cuestión importante de esta segunda parte del año, que ya la empezamos hace un rato, que es qué va a pasar de acá adelante con la situación particular del flujo de dólares. ¿Sí? Hasta ahora es como el gobierno se podría calificar como un gobierno que va de enviones. ¿Sí? Primero tuvo un fuerte envión con el primer blanqueo, después cuando se le acabó la nafta del blanqueo, dijo, che, vamos a pedirle guita al Fondo Monetario y consiguieron una buena parte de los 20.000 palos entrando en el primer ciclo de este año para poder zafar. Salieron de ese y dijeron, vamos con una situación excepcional de bajar las retenciones para que el agro liquide un poco más de dólares y con eso llegar un poquito más adelante. Bueno, se le acabaron todas las lianas. Esto es como Tarzán saltando de lianas en lianas y de repente se quedaron sin nada porque blanqueo ya pasó. La guita del fondo ya entró y la dinámica del sector agrícola liquidando muchos dólares en poco tiempo también ya pasó. Bueno, tenemos ahí una nota de Infobae que da cuenta de esto, ¿sí? Con un dólar que ya está en 1.300, el dólar, digamos, estamos más cerca del techo de la banda que del piso. El gobierno en un momento Claro. la canchereó y dijo, no, preparémonos porque el dólar se va a 900, a 700. Milei jugó con, no, el dólar por ahí se va a 600. Bueno, está por arriba del doble de lo que decía Milei, está en 1.300. Pero la particularidad es que tenemos un dólar a 1.300 con un ingreso de divisas que está frenándose. ¿Sí? La expectativa de ingreso de divisas de dólares en la segunda parte del año es significativamente peor que la de la primera parte del año. Y entonces, ¿qué ocurre en un mercado tan demandante de dólares? Bueno, en la medida que deje de haber dólares que entren, Claro. el precio del dólar va a tender a subir. Esto el gobierno lo sabe, esto el mercado lo sabe. Y esto es parte de lo que no se termina de entender de la medida que adoptó el gobierno en las últimas horas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo toda una discusión sobre el desarme de unas letras que eran las LEFI y que se hizo un lío ahí con la cantidad de pesos circulando y eso presionó sobre los dólares? Bueno, toda esa impericia del gobierno llevó a que en un contexto de dólares que escasean haya sobrante de pesos. Y para resolver ese problema se generó hoy, lo están diciendo los propios operadores libertarios, un escenario que es muy parecido a lo que pasó con Sandeleris. ¿Se acuerdan que Sandeleris allá en el gobierno de Macri dijo, vamos a reperfilar los vencimientos en pesos? Reperfilar los vencimientos tenía que ver esencialmente con que la tasa para poder refinanciar, esto es renovar, era tan alta que nadie quería entrar. Entonces no podíamos pagar. Bueno, el gobierno decidió correrse del mercado de pesos, y esto es, no hay más tasa de interés de referencia, el Banco Central ya no pone tasa de interés, eso en las LEFI, el mercado fija la tasa de referencia. Bueno, ayer
una tasa de referencia de las importantes, que es la de la caución bursátil, trepó al 60% interanual. 60% anual de tasa de interés es una tasa mensualizada superior al 4%. Con una inflación que gira en torno al 1,5%. Claro. ¿Esto qué quiere decir dicho en criollo? Que para poder financiarse en pesos, hoy el Estado argentino tiene que convalidar una tasa prácticamente del doble de lo que estaba pagando de tasa con las LEFI hace 10 días. Le sale el doble al Estado argentino, al gobierno argentino, al Tesoro, refinanciar esa deuda. Esto es todo para que la gente no se vaya, o para que el mercado, digamos, no se vaya al dólar. Exactamente, digo, el mercado tiene hoy dos caminos. Uno, entonces te pago dólares. Más intereses En si pesos, si vos sostenés tus pesos. Sí, lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que esto no es el gobierno haciendo esto, es el mercado poniendo en precio que si vos querés dejar los dólares circulando, bueno, una tasa tentadora para dejar la guita en pesos circulando es el 60% anual. Es un delirio. Pero además de ser un delirio para el sector público, porque ahora el Tesoro, cuando tenga que renovar vencimientos, la tasa de referencia es esta, 60 anual. Pero pensémoslo en el sector privado. Vos sos un empresario que tenés que tomar un crédito para poder, no sé, cambiar la heladera que se te rompió en tu comercio. La tasa que te van a tomar como tasa de referencia de piso para poder financiar una compra de una heladera es 60%. Con una inflación que está, insisto, anualizada en el 30%, hace inviable cualquier proceso de recuperación económica. ¿Quién puede financiarse con esas tasas para reactivar la actividad económica en nuestro país? Eso significa que, por ejemplo, yo para tratar de entender, porque a mí a veces me cuesta un poco, digo, eso pasarlo a la cotidiana. Sí. Es que ahora hay muchos negocios y empresas que venden en cuotas fijas, sin interés. Sí. Fijas sin interés. Esto significa Le que va a pegar a todas las cuotas se que vayan para rompe adelante. esta posibilidad. O sea, No te se los sabe pueden vender todavía. en cuotas, pero con un interés altísimo. En principio, para que para que el sector privado te financie a vos, tiene que obtener una ganancia que sea significativa o similar a esta. Ahí está, claro. Y entonces, el costo de financiarse hoy es mucho más alto que hace 10 días. No estoy hablando de un fenómeno que empezó a darse hace 2 meses. Hace 10 días, la LEFI, que era el instrumento con el cual el Banco Central decía, che, la tasa de interés está en el 33%. ¿Sí? Gira acá, es 33%. Bueno, como se corrió de ese mercado, ya no marca tasa de interés el Banco Central. El mercado está poniendo hoy en precios que la tasa de interés es del 60% anual. Lo cual te muestra todas las expectativas también, digamos. Claramente, la expectativa cuál es, que en algún momento puede haber un salto del tipo de cambio y entonces si vos querés mantenerte en pesos, la cobertura que necesitas Tiene para que ser mantener más pesos amplia. tiene que ser más alta. Claro. ¿Por qué voy a dejar la guita en pesos si yo asumo el riesgo de que más adelante va a haber una devaluación? Bueno, porque la tentación de hacer tasa de interés en el corto plazo es significativamente mayor. Les recomiendo esta nota en particular de nuestro colega Juan Alonso en el Destape. Está muy bien, súper clara de cuál es el efecto que tiene Fernando Alonso, perdón. Después dije Juan, ¿no? No sé. Sí, pero no Sí. importa. Fernando Alonso. No se va a ofender. No, porque se explica todo. Así que súper interesante, me parece que vale la pena que digamos, podamos mirar un poco en detalle. Claro, ¿qué es lo que le está faltando entonces al gobierno? Si los pesos no los puede manejar y más adelante va a quedarse sin dólares de la liquidación del... No sé, más rezar le está faltando. más dólares. Y este modelo solo cierra con más deuda. ¿Sí? Sí, el tema es cuánta deuda más pueden conseguir bajo estas circunstancias, Bueno, donde ya fuiste al fondo. Bueno, Ya en está, las claro. últimas horas consiguieron un adelanto del Banco Mundial de Bien. 230 millones de dólares y... 230. 230. Nada, ¿no? Digo, en términos de la guita que Pero es re necesita, poco eso, es poquito. Martín. Y junto ahora parece que se sentaron también. Están pasando la gorra, Están gorreando hace rato. Sí. Consiguió sumar a ese préstamo de los 230 del Banco Mundial otros préstamos con el BID por un total de 1.500 millones de dólares. Ok, está bien. Digo, para que se den una idea, Una corridita. Bueno. claro, 1.500 millones de dólares Se lo gastan en un se pedo. se lo fumó el gobierno en enero de este año. Enero de este año, Solo en enero. solo en enero volaron 1.500 millones de dólares. Pero insisto,
el tipo de cambio hoy tiene un problema fuerte, que es que el flujo hacia adentro, los dólares que van a entrar, se sabe van a ser muchos menos. Los que se puedan dolarizar, los que puedan salir, los que puedan comprar a este tipo de cambio, lo van a intentar hacer, porque la expectativa en el mercado está puesta para un tipo de cambio mucho más alto de acá a octubre, y ni que hablar después de octubre. Mamita, Dios santo. Muchas gracias, Martín, por estas siempre necesarias explicaciones para entender por dónde va la economía de esta compleja República Argentina. 8 minutitos nos están separando de las 10:30 de la mañana hasta las 12. Vamos a seguir en vivo haciendo Portate Bien.